Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes por estos medios, por mi Facebook, Gilbert Biches, y por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces le doy gloria a Dios por permitirme predicar su evangelio a mí, este siervo inútil suyo, a mí, este hombre débil, frágil, este hombre vil y pecador, pero salvo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y ahora le doy gloria a Dios por utilizarme como un instrumento útil para gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias le doy a mi Dios por darme el privilegio inmerecido de predicar su palabra, que es vida y verdad. Amén. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús, y le pido a Él, al Dios perdón, al Dios de Israel, al Dios mío y Señor mío, al Dios y Padre de mi Señor Jesús, que me ayude para que al predicar su evangelio de mi boca solamente salga su verdad, solamente salga su evangelio y solamente salga su palabra, para que solamente Él, el Dios de Israel, el Dios que envió a mi Señor Jesucristo, sea glorificado en todo. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con la predicación del Evangelio de Mateo, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar en Mateo 18, del 10 al 22. Ok, y recordemos que ayer vimos quién era el mayor en el reino de los cielos, y el mayor en el reino de los cielos, según lo que nos enseña mi Señor Jesús, ¿verdad? Según lo que dice la Escritura, es aquel que se haga como un niño, que sea humilde y se humille, que reciba el reino de los cielos como ese niño que Jesús puso en medio de su apóstol. ¿Cuál es una característica de un niño? A un niño no le importa humillarse delante del Padre, no le importa que el Padre vea que él no puede hacer nada por sí mismo, no le importa que los demás lo vean. El niño hace las cosas de corazón y con humildad, y le ruega a su Padre porque él sabe que no puede conseguirlo por sí mismo. Asimismo, Cristo le manda a su pueblo, Cristo ordena a sus discípulos que se vuelvan como niños, porque si no, no van a entrar en el reino de Dios. Que no se preocupen ni se afanen por quién es el mayor. No se preocupen entre ustedes, no haya ese tipo de pelea. Preocúpense más bien por recibir el reino de los cielos como un niño, por ser humildes como un niño, por depender del Padre como un niño, por dejar de ser autosuficiente, o sentirse, mejor dicho, autosuficiente. Sino sean humildes, reconozcan que no pueden hacer nada fuera de Dios, reconozcan que ustedes necesitan a Dios para salvación. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús a su apóstol. Sean como este niño y reciban el reino de los cielos como Él, con humildad, no con pretensión, no porque yo soy mejor que los demás, yo voy a entrar en el reino de los cielos y los otros no. Reconozca o reconozcamos, me incluyo allí, que si estamos ahora en Cristo, que si somos parte del reino de los cielos, es porque Dios nos ha salvado, es por la gran misericordia de Dios, es por el gran amor de Dios. Es por la sobreabundante gracia que ha sido derramada en nosotros. Es por su amor, hermano. Reconozcamos que nada de lo que tenemos nos ha sido dado por mérito, sino todo por gracia. Así que seamos humildes como un niño
y reconozcamos eso, reconozcamos que como un niño pequeño necesita al Padre siempre para hacer todas las cosas. Asimismo, los hijos de Dios necesitamos a nuestro Padre Celestial para hacer todas las cosas. Reconozcamos como un niño pequeño que fuera de Él, que sin Él nada podemos hacer, y de esa forma podemos entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no va a entrar ningún sobrado, no va a entrar ningún de los que se inflan, no, a los soberbios Dios los desecha y a los humildes Dios los exalta, porque todo aquel que se humille será enaltecido y todo aquel que se enaltezca será humillado. Por eso mi Señor Jesús les enseña a sus apóstoles que deben comportarse como ese niño para poder recibir el reino de los cielos. Ser humildes y humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que, como está escrito, fuera tiempo Dios los exalte. Porque como les dije ayer, lo que le impide al ser humano acercarse a Dios es que el ser humano tiene un concepto muy elevado de sí mismo. El ser humano cree ser algo que no es. Se cree ser autosuficiente cuando no lo es. Cree ser bueno cuando no lo es. Cree ser fuerte cuando no lo es. Y ese tipo de actitud es la que no deja a los hombres acercarse a Dios. Pero si actuamos como un niño, nos humillamos, dependemos de nuestro Padre Celestial, confiamos en Él ciegamente, Él no nos va a dejar abandonados ni decepcionados, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por Cristo Jesús, que les enseñó esa valiosa lección a sus apóstoles, ¿ok? Y también dice que cualquiera que haya tropezado a uno de estos pequeños que creen en Él, mejor le hubiera sido amarrarse una roca de molino y tirarse al fondo del mar, ¿ok? Entonces, cualquiera que haya tropezado a niños espirituales, a personas que creemos en Cristo, a hijos de Dios, ya sea el hijo de Dios de menor rango, es decir, ya sea que sea una simple oveja o un pastor, cualquiera que haga eso en contra de los hijos de Dios, se la va a ver con nuestro Padre Celestial. Asimismo, cualquiera también que maltrate o malogre a un niño natural, también se la va a ver con Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que lastimar o hacer que un niño natural tropiece o le pase algo malo tiene sus consecuencias, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero si se hace tropezar a un hijo de Dios, a un recién nacido en la fe, póngase que se haya bautizado ayer, y nomás lleva un día bautizado. Bueno, si se hace tropezar a ese pequeño que cree en Cristo, mejor le hubiera sido a esa persona de la que vino el tropiezo no haber nacido. Entonces, si quieren ver todo lo que dije acerca de esos pasajes, les recomiendo que vean mi video por aquí, por mi Facebook o por mi canal de YouTube, ¿verdad? Ahora vamos a ver, voy a dividir esta enseñanza en dos partes. Vamos a leer primero versículos 10 a 14, ¿verdad? Y luego del 15 al 22. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una
de ella, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, fíjense bien. Vamos a, como siempre, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, ir texto por texto interpretando lo que dice la Escritura, ¿ok? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿ok? Aquí mi Señor Jesús nos está volviendo a recargar que no menospreciemos a los que creen en Cristo, que no menospreciemos, que no se desprecie al pueblo de Dios, que no se desprecie a aquellos que habemos creído en Cristo como un niño, que dependemos de Él, que confiamos de Él, que estamos sostenidos por Él. Que no despreciemos a aquellos que han puesto toda su fe en el Señor, que no nos hagamos menos o que no nos hagamos un lado por su fe, porque los ángeles de ellos siempre están contemplando el rostro de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué dice que los ángeles de ellos siempre están contemplando el rostro de nuestro Padre? Porque los ángeles son espíritus, ¿verdad?, enviados por Dios para ayudar para ayudar precisamente a aquellos que por la fe han creído en Cristo. Es decir, no es que no es, mis queridos amigos, perdónenme, hermano. No es, mis queridos amigos y hermanos, que cada uno tenga un ángel guardián. Eso es mentira del diablo. ¿Okay? Es una mentira, una tradición, un mito que se ha tenido por mucho tiempo, que todo el mundo tiene un ángel guardián. No es cierto. La palabra de Dios dice que los ángeles del cielo están al servicio de aquellos que han de ser salvos. Por ejemplo, cuando el siervo de Dios Daniel, el profeta de Dios Daniel, ¿verdad?, lo tiraron al foso de los leones y los leones estaban hambrientos, el que los defendió fue un ángel que Dios mandó para taparle la boca, para cerrarle la boca a ese león. ¿Me entienden? Los ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Por eso que dice, los ángeles de ellos. Quiere decir que todo el mundo tiene un ángel guardián. Negativo el procedimiento. Eso es lo que no quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios puede mandar, en cualquier momento puede enviar a un ángel a defender a uno de esos niños, a defender a uno que por la fe cree en Cristo. En cualquier momento Dios puede decir, supongamos que me vea a cualquiera de sus hijos por la fe en Cristo Jesús el problema, puede decir, mira tú, Gabriel, ve y defiende a mi siervo. Arremete contra esa gente que le quiere hacer daño, porque él ha creído en mí, porque él ha tenido fe en mí, porque él confía en mí, porque él me llama a mi padre. Entonces, ve, Gabriel, un ejemplo, ¿no?, y defiende a este mi siervo. Eso es lo que quiere decir aquí el texto. No hay que menospreciar al pueblo de Dios, no hay que meterse con el pueblo de Dios viviente.
No hay que meterse con aquellos que que como un niño habemos creído en Cristo, habemos confiado en el Dios que lo envió, que le llamamos Abba, al Dios de los cielos. No hay que meterse con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene un Dios que lo defiende sobre todas las cosas. Tiene un Dios que si ve a su pueblo en peligro, que si ve a uno de esos niños que han caído en Cristo en peligro, Él no va a dudar en mandar a alguno de sus ángeles a defenderlo, hermano. Entonces, cuidado con meterse con el pueblo del Dios viviente. Cuidado con menospreciar a un hijo de Dios. Cuidado con quererle hacer daño. Porque no estamos peleando. El que le haga daño a un niño, a un hijo de Dios, no está peleando precisamente con esa persona. No le está haciendo daño a él. Sí le está haciendo daño, pero no está peleando contra él. Está levantando su puño contra el Dios viviente. Y cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Porque Él dice, mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. Amén. Entonces esto es lo que quiere decir. No menosprecies a aquellos que han recibido, que me han recibido a mí como un niño, que han recibido mi reino como un niño. No lo desprecies. Porque yo voy a pelear en su favor, porque yo los voy a defender, porque yo voy a hollar a aquellos que le hacen daño. Por ejemplo, el pueblo de Israel, despreciado por los egipcios, esclavizado por los egipcios. ¿Qué dijo Dios? Ahí se cumple la palabra, mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. ¿Cómo quedó el pueblo de Egipto? Destruido, muerto nada, muerto polvo. O sea, Dios los aplanó, los arrasó, los acabó. Lo único que faltaba fuera que lo consumiera todo. Pero Él lo dejó muerto nada. ¿Por qué? Porque se metieron con su pueblo. Entonces, esto es lo que quiere decir la Escritura, que no nos metamos con el pueblo de Dios, que no nos metamos con aquellos que por la fe, como la de un niño, aceptamos el reino de los cielos y entramos en él, humillándonos, sabiendo que somos culpables de pecado, reconociendo nuestra incapacidad de hacer las cosas y poniendo todo en las manos del Señor. No nos metamos con los niños, ¿ok? Con los niños espirituales no nos metamos. Y tampoco, hermanos, tampoco podemos estar haciéndole mal a los niños, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Así que tengan cuidado, hermanos, cuando se metan o se burlen con el pueblo de Dios, con los niños de Dios. Tengan cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado, hermanos. Y no tanto a los hermanos, a los amigos que me escuchan. Porque los hermanos en Cristo sabemos que no nos podemos meter con el pueblo de Dios viviente. Que tenemos que hacerle bien a todos, mayormente a la familia de la fe, ¿verdad? Pero tengan cuidado los que rechazan a los cristianos, los que los llaman locos, los que los insultan, porque ya nuestro Padre Celestial está pendiente de sus hijos. Y Él dejará avergonzado a todo aquel que se meta con su pueblo, ¿ok? Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Miren, hermano. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Aquí está claro que mi Señor Jesús está hablando del pueblo de Dios, ¿ok? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos y amigos que me escuchan, todos estábamos perdidos. El mundo entero estaba perdido, hermano. Él vino a salvar a la oveja perdida de la casa de Israel.
Él vino a salvar todo lo que estaba extraviado, todo lo que estaba descarriado, todo lo que no tenía, todo lo que no estaba a salvo. ¿Y de qué nos vino a salvar? De la ira justa y santa de un Dios vivo y santo, hermano. Dios envió a su Hijo, al Hijo del Hombre, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo a salvarnos a nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos como ovejas sin pastor, que cada uno habíamos agarrado por nuestro camino, por nuestro lado, sin tener en cuenta o consideración los planes de Dios, porque no los conocíamos, ¿verdad? Perdón, hermano. A nosotros nos vino a salvar a Cristo ¿de qué? De la ira de Dios vivo y santo, hermano, porque Dios es santo y justo, y Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Dios es hoy, es mañana y lo será siempre. Dios no puede hacerse la vista gorda con el pecado. Dios tiene que castigar el pecado, porque Dios es un buen justo. Si por ejemplo, si alguien mata a un niño natural, no hablo de los niños espirituales, pero si alguien mata a un niño y lo mata y bueno, se vuelve loco, se le mete el diablo y mata a un niño, ¿verdad? Si yo me digno, yo que soy pecador, yo que soy un hombre finito, yo que no tengo la justicia de Dios, o sea, sí la tengo por medio de Cristo, pero ustedes me entienden. Yo no soy justo como Dios. Si a mí me indigna eso, digámoslo así, ¿qué creen que piense Dios de esa persona que mató a un niño? Hermano, él se va a irar contra ese hombre, contra esa persona, contra ese ser humano. Y va a ser muy feo el castigo sobre ese ser humano, ¿verdad? Entonces, como Dios es justo, perfectamente justo, Él tiene que castigar sí o sí el pecado. Porque eso es lo que su justicia, eso es lo que su justicia demanda para que Él siga siendo santo, para que Él siga siendo justo. Él tiene que ejecutar el juicio, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo salvó Dios al hombre de su ira? ¿Cómo salva Dios a un pueblo pecador que merece su ira de la ira de Dios? ¿Cómo salva Dios a su pueblo de sí mismo? Bueno, Dios en su en su sabiduría infinita, ¿verdad? Hizo un plan para que Él pudiera salvar a un pueblo pecador y seguir siendo Él justo, como lo hizo a través de tu amado Hijo Jesús. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 5:21. A que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo en la cruz recibió todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, y Él nos imputó a nosotros su justicia. Quiere decir que yo en el día final me voy a parar delante de los ojos de Dios justificado, no por mi justicia, sino por la justicia que Cristo ganó para mí, sino por la justicia que Cristo consiguió en la cruz de Calvario. Quiere decir que yo en el día del juicio no me voy a parar delante de Dios porque yo hice esto y prediqué mucho en Facebook, en YouTube y hice muchas cosas por Dios. No, yo me voy a parar para la gloria de Dios, justificado delante de Él por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por mí en esa cruz, no porque yo me lo merezca. Así que gloria a Dios por la justicia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la salvación inmerecida que tenemos por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios
por su Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en este tiempo por amor a nosotros. Gloria a Dios por Cristo Jesús, autor pero también consumador de nuestra fe. Amén, hermano, gloria a Dios por Cristo. Así que ya sabemos que la misión de mi Señor Jesús fue salvar lo que se había perdido, salvarnos de que, hermano, del infierno. ¿Y qué es el infierno? Bueno, el infierno es la ira perpetua de Dios. Sí, hermano, como escucho. El infierno lo podemos traducir como la ira perpetua y eterna de Dios. Dios va a estar airado con todo lo que está en el infierno por los siglos de los siglos. Y ellos no van a tener nunca más la misericordia de Dios, ni la gracia de Dios, ni la benevolencia de Dios, porque Dios es bueno para con todos. Pero en el infierno no va a haber ni siquiera la bondad de Dios. Entonces, hermanos, de eso nos vino a salvar Jesús, de la ira justa y santa de Dios Santo de Israel. Porque cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que había descarriado? Entonces mi Señor Jesús usa una parábola, la parábola de la oveja perdida, para ilustrar cómo se comporta, cómo es el comportamiento, cómo es el proceder de Dios para con su pueblo, para con los niños que creen en Él, para con los niños espirituales que creen en Él. ¿Cómo es el comportamiento de Dios para con su pueblo? ¿Cómo va a obrar Dios para con su pueblo, para salvar a su pueblo? ¿Cuál es el sentir de Dios para con su pueblo? Y volvemos a leer la parábola. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Claro, hermano, ese comportamiento que tiene Dios con todos nosotros, así Dios nos ha salvado a todos nosotros, hermano. Cristo no vino, mejor dicho, el Hijo del Hombre no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. No vino a buscar a los enfermos. El Hijo del Hombre no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, hermano. Porque ni los sanos necesitan un doctor, ni los justos necesitan un salvador. Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Por eso que la parábola es sobre la oveja perdida, sobre este buen hombre que tiene 99 ovejas, pero que si una se descarría, va por los montes a buscarla, a encontrarla. Y así ha hecho Dios con todos nosotros, hermano. Dios a lo largo de la historia de la redención ya tiene muchos pueblos, hermano. Dios en todas las edades, en todas las épocas, Él ha tenido un remanente fiel, ¿verdad? Pero Él no envió a su Hijo por ese remanente fiel que ya tiene seguro. Por lo menos, Él no envió a su Hijo a causa de los profetas, porque a los profetas están tan seguros, están en Dios. Él no envió a su Hijo a causa de rey David, Él no envió a su Hijo por causa de lo que ya estaban seguros. Él envió a su Hijo por causa de todos aquellos que eran ovejas perdidas de Él, que eran de Él, pero estaban perdidos. Por eso Él envió a su Hijo por cada oveja descarriada que había en Israel. Él envió a su Hijo.
para que el Hijo, como el buen pastor que es, ¿verdad? El buen obispo de vuestras almas, vaya a buscar esa oveja a donde esté. Cuando Cristo estuvo en el mundo, ¿verdad? Vimos como Cristo fue a Galilea de los gentiles, fue a Capernaum, ¿verdad? Y buscó a Pedro. Allá donde estaba Pedro, allá lo buscó. Así, Él buscó a todas sus ovejas perdidas. Vimos como Cristo buscó a la mujer cananea, a la mujer samaritana. Él la buscó. Él la buscó porque Él es el pastor. Y Él va donde tenga que ir. No importa si tiene que escalar montañas, si tiene que pasar mares, si tiene que meterse en cuevas. Cristo, el buen pastor de nuestras almas, va a donde tenga que ir por esa oveja perdida. A Cristo no le importa si la persona es drogadicta, es homosexual, no sé, hermano, póngale cualquier cosa que le ponga. Si esa persona, a Cristo no le importa si la persona es asesina, si la persona es buena, hermano. A Cristo no ve nada de eso. Si esa persona es una oveja perdida de Dios, es una oveja de Dios, hermano, Cristo va a llegar donde tenga que llegar para rescatar a esa persona, para traerla de vuelta al redil de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Así, Cristo está enseñando por medio de esta parábola cómo actúa el Padre, cuál es el sentir del Padre. El Padre ama a la oveja, así la oveja esté perdida, hermano. Si es oveja de Dios, Dios la ama. Y como Dios la ama, el anhelo de Dios es rescatarla. El anhelo no, es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere algo, no hay quien lo detenga. Vamos a suponer, hermano, que hay un asesino que ha matado, no sé, 10 mujeres y está preso y yo no daría ni una moneda por esa persona. Yo no haría nada por salvarlo a él. Pero Dios sí, porque ese hombre es una oveja perdida de Dios. Él no lo sabe. Él no lo sabe, pero Dios sí. Y a esa persona, Cristo, que es el buen pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a esa persona Cristo va a buscar. Y de que la salva. O sea, si Cristo vino a salvar a esa persona, hermano, olvídese que esa persona se va a perder. Porque Cristo es el buen pastor. Ok, Cristo vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Cristo vino a salvar a las ovejas que Él tenía en otro redil. A esta también vino a llamar. Y Él las llamará por su nombre. Y ellas oirán su voz. Y le reconocerán y lo seguirán. Amén. Entonces, ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Él vino a salvar lo que estaba perdido, hermano. Él no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba bajo condenación y bajo la ira de Dios. Si Dios quería condenar al mundo, simplemente lo dejaba estar, lo dejaba ser como Él venía haciendo. Y al fin y al cabo Dios no iba a juzgar con justicia según nuestras obras y todos íbamos para el infierno. Pero Dios nos amó y envió al buen pastor a rescatar lo que se había perdido, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces le damos gloria a Dios por ese buen pastor. Amén. Ok. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Claro, hermano. Al salvar a una oveja perdida, Dios, ¿verdad? Que es este buen hombre que va a buscar a la oveja perdida. Cristo, que es este buen hombre que va a buscar a la oveja
perdida y dejar la 99 que tiene segura. Obviamente, cuando Dios rescata a un pecador, Él se goza, hermano. Él se goza más por ese pecador, por ese hijo suyo que estaba perdido, pero ahora que estaba muerto, pero ahora Él le ha dado vida, que estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Él se goza más por ese pecador redimido que por todo lo justo que tiene en su redil. Amén. Él se goza más por esa oveja que estaba perdida, pero fue encontrada, que por todas las ovejas que Él tiene segura en su redil. Así mismo actúa Dios. Cristo nos está enseñando por medio de esta parábola cómo actúa, cómo siente y cómo procede el Padre Celestial para salvar a su pueblo. Amén. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios, hermanos y amigos, es que ninguna oveja perdida se pierda. ¿Por qué? Porque son ovejas de Él. Porque son ovejas de Dios y Él es su pastor. Y Él ama a sus ovejas a pesar de que ellas estén perdidas, extraviadas, a pesar de que ellas no estén bien orientadas. Él las ama y el anhelo del corazón de Dios es rescatarlas a cada una de ellas. Como yo le dije ahorita, hermano, lo que Dios se propone hacer, hermano y amigo, Él lo va a cumplir. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Fiel es el que prometió que también lo hará. Si Dios se ha dispuesto a salvar a su pueblo de sus pecados, si Cristo vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel, como dice la Escritura, entonces Él la vino a buscar, pero Él también la va a salvar a todas y cada una de ellas sin que falte una sola, porque esa es la voluntad de Dios. Que de todo lo que Él le da a Cristo, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. ¿Ok? Ok, mi hermano, gloria a Dios por este bello pasaje. Espero haber sido claro y bueno, sé que el Espíritu Santo me está ayudando para hacer lo más claro posible, que todo el mundo salga edificado en esta hora. Ahora vamos del 15 al 22, vamos un poco más rápido, ¿verdad? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere aún, toma aún contigo a una o dos. Ya va, vamos a volver a repetir porque me enredé. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no te oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano, ¿ok? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atéis en los cielos será atado en la y todo ya va, vamos a volver a leer, hermano, perdón, me estoy enredando mucho. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde está ustedes congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí hasta 7. Jesús dijo, no, te digo que hasta 7, no te digo que hasta 7, aún hasta 60 veces 7, ¿ok? Entonces, bueno, entonces aquí vamos a ver en esta porción de la palabra cómo debemos perdonar al hermano. Teniendo en mente que si Cristo vino a buscar a esa oveja perdida, que si Cristo vino a buscar y a salvar a esa persona tiene un valor incalculable. Tiene un valor incalculable, inigualable para Dios. O sea, la persona que Cristo vino a salvar tiene un gran valor para Dios, obviamente, porque Dios envió a lo más preciado que tenía, a su Hijo, y después nos dio el Espíritu Santo. Entonces, nosotros valemos mucho para Dios. Teniendo en cuenta eso, nuestro valor para Dios, tenemos que saber perdonar a nuestro hermano cuando éste nos ofende. Y eso es lo que vamos a tratar en esta porción de la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, esto es en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Teniendo en mente y en cuenta que Cristo murió por ese hermano, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que al igual que yo estaba perdido, mi hermano también estaba perdido. Cristo dio su vida por él y por mí. Teniendo en cuenta de eso, yo tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí. ¿Y cómo es el procedimiento dentro de la iglesia cuando eso pasa? Teniendo en cuenta lo que Cristo hizo por mí y por él, teniendo en cuenta el valor que tenemos para Cristo, es el siguiente. Si mi hermano me ofende, mi hermano en la fe me ofende o comete algún agravio contra mí, yo hablo con mi hermano, le digo lo que está mal, lo reprendo. Aquí utiliza la palabra reprender, que es digamos, o sea, hablar con él, decirle lo que me ha hecho mal y decirle que se arrepienta, que ha hecho mal, o sea, hablarle con autoridad, pero con amor, pues, reprenderle en amor. Si mi hermano acepta mi reprensión, o si yo soy el equivocado, ¿verdad? Y mi hermano me reprende y yo acepto la reprensión, ¿verdad? Entonces yo y mi hermano estamos bien, él y yo estamos bien, y él ha ganado a su hermano o yo he ganado a mi hermano. En caso de que esa persona no acepte su error, estamos hablando en el contexto de la iglesia, ¿okay? Si esa persona no acepta su error, sino que lo sigue cometiendo, si esa persona no da su brazo a torcer, si esa persona no es humilde y reconoce la falta que le ha hecho a ese hermano, entonces fíjese lo que dice el versículo 16, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si el hermano en la fe se niega a disculparse, o se niega o no es humilde y no reconoce su error y no da sus brazos a torcer, entonces yo como hermano debo buscar a 2 testigos dentro de la congregación y enfrente de ellos volverlo a reprender, enfrente de ellos hacerle notar su error. Y si él acepta esta nueva reprensión, entonces yo habré ganado a mi hermano. Pero si no, dice la escritura bien, si no oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, denle por gentil y por publicano. Pero si él no oye ni a mí ni a los 2 testigos que busqué, entonces yo debo
hacerlo público en la iglesia. Yo le debo decir al pastor de mi congregación, mira, me está pasando esto. Yo debo ir a la cabeza que Dios ha establecido en esta iglesia y decirle, mira, me está pasando esto con este hermano y que los pastores de esa iglesia tomen carta en el asunto y que la congregación se entere. Yo me imagino, hermano, que eso es para que él tenga pena, para que él sea expuesto y para que él se arrepienta, ¿verdad? Si él no oye ni siquiera a la iglesia, entonces yo puedo tenerlo por publicano, por pecadores más. Yo lo puedo tratar como un gentil, como alguien que no es parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces dice, de cierto digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, hermano, esto es muy importante. Aquí, como estamos viendo, primero veníamos hablando de las ovejas perdidas, ¿verdad? Después pasamos a cómo se debe perdonar al hermano. ¿Y por qué yo debo perdonar al hermano? Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Porque Cristo vino por ese hermano que estaba descarriado. Al igual que yo estaba descarriado, mi hermano estaba descarriado. Y los dos son muy importantes para Cristo. Por eso, cuantas veces se equivoque mi hermano, yo debo perdonarlo. Pero dentro de la congregación hay unas normas que se deben cumplir. Y es esta norma. Si yo voy a mi hermano y si mi hermano hace algo malo contra mí, yo voy y lo reprendo. Si mi hermano me escucha, yo he ganado a mi hermano. Pero si no, yo busco dos testigos. Si con esos dos testigos el hermano sigue su error y no es humilde y se humilla y me pide perdón, entonces yo voy y le digo al pastor para que el pastor lo haga público. Y si aún eso no, el hermano no quiere dar su brazo a hacer eso, entonces yo lo tengo por publicano o gentil. ¿Ok? Entonces esta parte es muy importante. De cierto digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, muchos utilizan este pasaje de mala manera, hermano, de mala manera, haciendo ver que este pasaje habla de guerra espiritual. Aquí dice todo lo que tiene en la tierra será atado en los cielos. Pero aquí no está mencionando que atemos al demonio o desatemos al demonio. Aquí no está mencionando que desatemos bendición o atemos bendición. Aquí no está, esto no es un pasaje que se puede usar para la guerra espiritual. Yo no es que no creo en la guerra espiritual. Yo sé que hay una guerra espiritual. Porque eso lo dice Efesios 6, 12, 11 y 2, 11 en adelante, pues. Eso lo dice, estamos en una guerra espiritual y estamos en campo enemigo de paz, de Mercil. O sea que no es fácil, pero bueno, en Cristo somos más que vencedores. Pero este pasaje, en este contexto que viene hablando de cómo debo perdonar a mi hermano y por qué razón lo debo de perdonar, porque Cristo murió por él, porque Cristo vino a salvarlo a él y porque Cristo me ha perdonado todo a mí, yo tengo que hacer lo mismo con mi hermano. Ese es el problema, ese es el asunto. Entonces, aquí no se está hablando de guerra espiritual, de atar demonios o de desatar demonios. No está hablando de eso. Aquí cuando dice todo lo que tiene en los cielos será atado en la tierra, ¿a qué se refiere? A la disciplina que se le puede aplicar a ese hermano si no cede, si no se arrepiente y hace lo correcto. Atar significa disciplinar a ese hermano. Atar significa que lo que la iglesia establezca aquí en respecto a ese caso, Dios lo va a firmar. O sea, lo que el pastor o la junta pastoral establezcan sobre ese hermano que no se quiere arrepentir,
Dios le va a decir sí, amén, que se haga así. Dios lo va a aprobar, Dios lo va a avalar, va a estar respaldado lo establecido aquí en la tierra, el juicio que estableció la junta pastoral sobre ese hermano impenitente, va a estar respaldado por los cielos. ¿Sí me entienden? Eso es lo que significa. Aquí se está hablando de perdonar al hermano y de disciplina eclesiástica. No de guerra espiritual. ¿Ok? Y todo lo que atéis en la tierra será y todo lo que desatéis, en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en ese mismo sentir, ¿qué significa desatar? Bueno, desatar significa quitar la disciplina. Significa que el hermano que estaba en rebeldía ha recapacitado, se ha humillado, ha pedido perdón y se ha visto un cambio en su conducta, y por eso la iglesia puede desatar, puede liberar. Y cuando la iglesia lo haga aquí en la tierra, Dios va a decir sí, amén. Quiten la disciplina, amén. Dios va a estar de acuerdo, Dios va a avalar la decisión pastoral, amén, gloria a Dios, porque Dios es bueno, amén. Eso es lo que significa aquí el atar y el desatar. Es muy importante, hermano y amigo, siempre tener en cuenta el contexto, porque muchos lo saben, pero a veces lo saben por dicho, pero no lo aplican. Un versículo fuera de su contexto es un pretexto. Así que no nos caigamos al pretexto. Interpretemos la palabra, y la palabra se interpreta ella misma. Gloria a Dios. Amén. Alabados a Dios. Ok. Dios ha sido bueno, hermano. Otra vez os digo, si dos de vosotros pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí es que está la palabra. Fíjense, hermano, los cristianos evangélicos tendemos, es algo como costumbre o tradición, que este versículo lo interpretamos y decimos, no, si estamos dos reunidos aquí, Dios está en medio de nosotros. Amén, es verdad, donde se habla o se predica Cristo, allí está Cristo en medio de ellos. Donde se habla del Señor, está Cristo. Y si yo estoy aquí, en mi casa, hablando con ustedes, Señor, aquí está Cristo, y allá que me están oyendo también. Pero este versículo, como vemos aquí, viene con un contexto. Y el contexto es la disciplina en la iglesia. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Mateo? Bueno, que todo lo que la iglesia se ponga de acuerdo aquí en la tierra, Dios lo va a avalar ahí en los cielos. Que lo que se avala aquí, que lo que se establezca aquí en la iglesia, Dios lo va a establecer en los cielos. O sea, Dios le va a dar la confirmación, el respaldo, el sí, así se hará. Porque lo que vale es la palabra de Dios. Nosotros, pero lo que vale es la palabra de Dios. Y si Dios respalda algo, hermano, si Dios abre puertas, ¿quién las cierra? Y si Dios cierra puertas, ¿quién las abre, hermano? Entonces, hermano, eso es lo que está queriendo decir cuando dentro de la iglesia se toma varios hermanos se ponen a orar en un mismo sentir, ¿verdad? En una misma dirección. En este caso, para buscar disciplina o para establecer una disciplina o quitar una disciplina, Dios eso lo avala. Lo que se hace ahí, unido en ese sentido, está avalado por Dios, está respaldado por Dios, ya sea para quitar la disciplina como para imponerla, ¿ok? Gloria a Dios. Ya sea tanto para atar como para desatar, gloria a Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
hasta el 7. Hasta el 7, porque eso era un dicho que había en Israel, que había que perdonar al hermano 7 veces. No le recuerdo ahorita el por qué o el motivo, hermano, discúlpeme eso. Pero creo que tiene que ver algo con el Antiguo Testamento. No recuerdo bien. Si ahorita me da tiempo de buscarlo, se lo busco para que para ponérselo allí en la descripción, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 60 veces 7. No es hasta 7 veces, es infinitas veces. O sea, Jesús lo que está haciendo aquí es decir, cuando dice hasta 60 veces 7, lo que quiere decir es siempre, para siempre. Perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. El Padre nuestro dice, perdonen nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Entonces es importante perdonar siempre al hermano, recordando que por ese hermano Cristo murió, recordando que nadie ofendió más a Dios, que ese hermano ofendió más a Dios de lo que me ha ofendido a mí, más a Cristo de lo que me ha ofendido a mí, pero aún así Dios lo perdonó y Dios envió a su Hijo a salvarlo. Aunque de cada ratico lo está ofendiendo, Dios envió a salvar a esa oveja descarriada, al igual que hizo conmigo, que aunque todos los días lo ofendo, aunque todos los días lo haya ofendido, Él envió a Cristo a salvarme a mí. Entonces yo tengo que recordar todas las veces que Dios me ha perdonado y perdonar así a mi hermano. Entonces no son 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, todo el tiempo yo tengo que perdonar a mi hermano cuando éste peque contra mí. Ok, hermanos, entonces, bueno, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Espero que haya quedado claro esta enseñanza. Espero que el Señor me haya usado, espero que el Señor sea trayendo a que escuche este video a aquellos que lo necesiten, para edificación de ellos y bendición de ellos. Espero que este video sea para la gloria de Dios y que Dios se glorifique por medio de este siervo inútil, que lo que hace es hacer lo que se le ha mandado, predicar el evangelio. Así que bueno, como siempre les digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Dios alce su rostro sobre ustedes, Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de mi Dios, del Dios de Israel, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.